Buenas noches, amada iglesia, Dios me lo bendiga grandemente. Bienvenido a este nuevo estudio bíblico. Buenas noches, esposa. Buenas noches, esposa. Buenas noches, iglesia. Dios me bendiga. Hoy le vamos a hablar un poco del libro de Amos, pero antes de comenzar, primeramente vamos a orar para colocar este estudio bíblico en las manos de nuestro Padre Celestial. Bendito sea nuestro sol, que nosotros lo vamos a orar para que sea Dios obrando sobre este estudio bíblico. Bendito Rey, Señor Jesús, Padre amado, Padre eterno, de gloria, te damos gracias, Padre, que una vez más por esta oportunidad, por este privilegio, Señor, que tú nos has regalado, Padre, para llevar tu palabra, Señor. Yo te pido que seas tú usándolo como instrumento, Señor, que seas tú, Señor, obrando sobre nosotros, que seas tú, Señor, haciendo, que se haga tu voluntad, Señor, sobre este estudio bíblico, Padre. Te pedimos, Señor amado, que seas tú en todo tiempo, en todo momento, Señor Jesús, obra, Señor, sobre este estudio bíblico, derrama tus manos, sabiendo que tú vas a hacer en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Este libro es parte del Antiguo Testamento, perteneciente a los libros de profetas menores, y es uno de los primeros libros proféticos, el cual su autor nos dice que Dios ama la misericordia, y no solo los sacrificios formales, como los holocaustos y las ofrendas. ¿Qué te parece a ti este libro, esposa? Este libro es relativamente corto, esposo, porque tiene 9 capítulos y 146 versículos, pero tiene una idea principal, es hacer notar las profecías del juicio de Dios contra Israel por la injusticia y pecado, destacando así la necesidad de juicio y rectitud. Fue escrito por el mismo modo, un pastor de ovejas, cultivador de higos, pero aún así fue llamado por Dios para ser profeta. Dios eligió a Amós no por su cualidad humana, sino por su soberana voluntad, y para demostrar que su mensaje puede ser transmitido a través de cualquier persona dispuesta a obedecer. Predicó principalmente en el reino de Israel durante el reinado de Jeroboam II. Se le conoce por sus mensajes sobre justicia social, la condena de la injusticia, la importancia de la adoración verdadera. Este libro fue escrito entre los años 765 y 760 a.C. Fue dirigido principalmente al reino del norte de Israel, aunque hay muchos mensajes que son para otras naciones. Algo importante que destacar, esposa, es que Amós enseñó que la futura grandeza de Israel no se aseguraría por medio del poder y la riqueza, sino por la justicia y el juicio. La razón principal por la cual escribió este libro fue pronunciar el juicio de Dios sobre Israel, reino del norte, debido a la displicencia. La displicencia podríamos llamarla como la apatía, la idolatría y la opresión contra los pobres. Cuando leemos este libro nos hace un énfasis que Jehová es Dios sobre todas las naciones y sobre todo el universo. Pero Jehová traerá ruina absoluta a Israel por su deslealtad al pacto. Y la religión sincretista es anatema a Jehová, quien requiere justicia para el inocente y misericordia para el pobre. El observar rituales religiosos no es sustituto de hacer el juicio y mostrar misericordia. Este libro también tiene una característica muy importante, y es que Amós utiliza metáforas sorprendentes debido a su experiencia como pastor y agricultor. El libro de Amós se divide en 3 secciones principales. De los capítulos 1 al 2 son una serie de mensajes para Israel, las naciones. Amós les advierte sobre su pecado y que serían castigados por su juicio y no obedecer los mandamientos. De los capítulos 3 al 6 son una colección de poemas que expresan el mensaje de Amós, hablándole directamente al pueblo de Israel, diciéndole que eran un pueblo escogido de Dios, pero se habían vuelto orgullosos y egoístas. Se olvidaron de cuidar a los pobres y ser justos. Amós le profetizó que debido a su desobediencia y falta de justicia, Dios les castigaría. Y de los capítulos 7 al 9 contiene una serie de visiones de Amós, pero a su vez promesas de restauración. Amós tuvo visiones de desastre que mostraría el juicio de Dios sobre Israel. Sin embargo, habló de un futuro en el que Dios restauraría su pueblo después del castigo. Dios cumpliría una promesa que lo bendeciría nuevamente y haría de Israel una gran nación. Hay algo que me llamó la atención de mi esposa, que es en el capítulo 7, versículo 14, que el profeta Amós dice: no soy profeta ni hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Aquí puedo notar una humildad de Amós. Él mismo se describe como un hombre trabajador, con un profundo conocimiento de la palabra de Dios y de la justicia divina. Sí,
podríamos decir que las características principales de Amós es la humildad y el conocimiento de la palabra de Dios. Otra cosa importante en este libro son los temas históricos y teológicos de este libro, y podemos percibir que Amós se dirige a dos pecados primordiales de Israel. Es la ausencia de adoración verdadera y la falta de justicia. La vista panorámica de Amós es que el mensaje de justicia de Dios era necesario para una nación que parecía estar diplomáticamente estable y económicamente saludable. Sin embargo, estaba a punto de caer. Para una sociedad que practicaba mucha religión exterior con muy poco resultado, la renovación solo puede llegarle cuando las instrucciones de Dios se ponen en práctica. Amós hizo un llamado a que se aplicara la justicia de Dios bajo estas condiciones en su vida. Fue un real profeta de justicia de Dios. El libro de Amós está escrito bajo un lenguaje claro, fuerte y dramático. Realmente Amós ha dado un aprendizaje tremendo, ¿verdad? Un aprendizaje de humildad, de obediencia. Pero hay dos caracteres de Dios en Amós. Uno, el Dios es santo, Amós 4:2, y Dios provee, Amós 3:6. Pero hay un versículo no menos importante en este libro, y está en el capítulo 8, el versículo 11, y dice: "He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no de pan ni de sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová". Este versículo en particular anuncia una hambruna de la palabra del Señor, que no es una falta de elementos físicos, sino una escasez de acceso a la revelación y guía divina. Esto nos hace entender que debemos estar en constante estudio de la palabra, en oración, en congregación, siempre teniendo una comunión con Dios, porque a veces queremos que Dios nos use, que Dios nos dé revelación, pero no tenemos esa intimidad con Dios. Y mientras seamos obedientes y tenemos una buena intimidad con Dios, Dios nos va a usar como lo ha hecho con este profeta. Lo va a hacer de una manera maravillosa. Solamente tenemos que ser obedientes y bueno, ser ahí fiel con el Señor. El libro de Amós termina con una gloriosa promesa. Dice palabra del Señor, dice capítulo 9, versículo 15. "Pues le plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra, que yo le di, ha dicho Jehová Dios". En resumen, el libro de Amós nos presenta un cuadro de una sociedad próspera, pero moralmente corrupta, donde la justicia y la misericordia habían sido reemplazadas por la avaricia y la opresión. El mensaje de Amós sigue siendo relevante hoy en día, recordándonos la importancia de la justicia social, la responsabilidad moral, la necesidad de buscar a Dios con sinceridad. También nos da una gran enseñanza sobre la vida del profeta Amós, porque habla de la historia de un hombre tan descalificado como cualquiera de nosotros. Amós era un simple pastor que enfrentó a la poderosa estructura de sus días y trajo perspectiva de Dios a una sociedad complacida. Así que nosotros debemos permitir que su historia mueva nuestro corazón a actuar y a tener fe. Recordamos que nosotros debemos andar por fe y no por vista. Si Dios lo puede usar a él para impactar su generación, por supuesto que puede usarlo a cada uno de nosotros y seremos transformados para transformar en el nombre poderoso de Jesús. Un libro maravilloso, un libro de gran enseñanza. Es algo que realmente hay que leerlo a profundidad y darle un contexto, como está aquí planteado, para poder entenderlo y poder hasta compartirlo. Bueno, entonces sí, invito a la iglesia a que lo lean con mayor profundidad y Dios les bendiga. Amén. Buenas noches. Dios les bendiga.